Cuando vivimos eventos que son complejos, difíciles de atravesar, puede que después de algún tiempo se revivan o que nos empiecen a generar algunas situaciones desde nuestras emociones que no se sienten para nada bien. Esto tiene un nombre, es el estrés postraumático y puede que llegue a grados muy altos, trastorne nuestra vida y no nos deje poder estar en paz. De eso vamos a platicar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Rodo García, de nuevo por acá con un video para platicar acerca de tu salud emocional. En esta ocasión te quiero hablar acerca del estrés postraumático, que básicamente es una afección a nuestras emociones y a nuestra vida que ocurre después de haber vivido eventos difíciles a los cuales vamos a reconocer o vamos a tratar de entender como los traumas. O sea, esos eventos tienen ese nombre. Es muy común que de pronto cuando pensamos en trauma, puede que lo veamos con una connotación muy distinta, ya sabes, como algo que está repetitivamente en nuestra vida, algo que nos obsesiona, algo que incluso nos puede llegar a emocionar. Pero particularmente para esta intención, para poder entender el estrés postraumático, esta parte de trauma van a ser eventos que no son parte de nuestra vida, no son comunes y pueden ir desde accidentes, eventos de clase como asaltos, algún secuestro, cosas muy graves que nos pueden llegar a ocurrir. El haber vivido catástrofes naturales como sismos o también inundaciones o incluso incendios, accidentes, en fin. Todos esos eventos que te digo no son comunes, no son cosas que nos pasan todos los días y que de hecho más bien nos hicieron sentir muy mal, nos lastimaron, nos dejaron una huella en la vida. Cada uno de nosotros tiene los recursos necesarios para poder enfrentar estas situaciones. Puede que algunas personas en el momento se lleguen a desesperar, lloren, les deje como una emoción ahí que despierta y algunos van a reaccionar, otros se quedan paralizados. ¿Cómo reaccionamos a estas cosas? En realidad, pues no lo vamos a poder a veces controlar, simplemente surge la necesidad del momento, nos va a decir qué tenemos que hacer. Sin embargo, ese evento se queda ahí, en nuestra historia, en nuestra vida y también en la de las personas que queremos que están a nuestro alrededor. Ocurrido el trauma, nuestra vida entonces se modifica. Y lo que puede empezar a pasar ahí es que pues tengamos que retomar, tengamos que reconstruir, buscar cómo nuestras emociones, nuestra vida, nuestros pensamientos y también la vida de las personas que nos rodean, pues empiecen a tener como un nuevo sentido. Sin embargo, puede llegar a ocurrir que después de algún tiempo, el trauma vuelve a aparecerse, no porque el evento vuelva a pasar, sino porque nuestras emociones que se quedaron enganchadas o que en ese momento hicieron todo lo necesario para poder resolver y salir adelante del episodio, van a empezar como a regresar a su estado natural y van a empezar a modificar de forma interna nuestros pensamientos o van a reaccionar ahora sí a ese trauma, a ese evento. Y puede que la reacción no sea necesariamente como tranquila, incluso puede que volvamos a empezar a revivir todas las emociones inmediatas de haber ocurrido el trauma, como el miedo, la ansiedad, la desesperación, la tristeza, y van a pasar pues a lo mejor meses después. Ese es el efecto del estrés postraumático, porque ocurre tiempo después, o sea, no va a ser como digamos al siguiente día, puede que llegue a ocurrir un mes después, un año después. Incluso hay estudios donde algunas personas, por ejemplo, que fueron a la guerra, muchos años después empiezan a tener estos episodios y de hecho tienen, por ejemplo, momentos muy al extremo de sus emociones, casi como si estuvieran ahí, como si regresaran a ese evento tan cruel y tan feo. No necesariamente ese evento traumático nos tuvo que haber ocurrido a nosotros. También puede darse que le ocurra a un ser querido o simplemente nosotros lo presenciamos. Por ejemplo, el ver un asalto o el ver un accidente muy grave puede impresionarnos lo suficiente, se queda guardado y también eventualmente puede llegar a explotar. Básicamente, y la idea que te quiero dar a entender con esto es que cuando hablamos de estrés postraumático no es algo que podamos tener bajo nuestro control, simplemente va a surgir
Podemos hacer algunas cosas para prevenirlo, como por ejemplo hablar de estas situaciones, hablar de esos eventos que podemos ubicar como el trauma y poder como irlo desahogando un poco. Pero si decidimos como retenerlo, guardarlo y quedarnos en la posición de ok, a seguir avanzando, a seguir como si no hubiera pasado nada, muy probablemente la emoción pues va a querer salir en algún momento. Y entonces, ¿cómo se siente el estrés postraumático? Te decía, no va a ocurrir de inmediato. En algunas ocasiones incluso tu vida puede estar corriendo normal, te puedes sentir muy bien y de un momento a otro algo lo puede, digamos, activar. Es decir, algún estímulo externo o incluso algún pensamiento que te provoque una película, algún recuerdo, van a generar este momento como de revivir, en el cual lo primero que se va a sentir es una ansiedad enorme. De hecho, el estrés postraumático se podría ubicar dentro de los trastornos de ansiedad que modifican o cambian nuestra vida. Una vez que empieza el episodio, lo más común es llegar a sentir que vamos a tener como un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, pero no es lo mismo. La diferencia es que un ataque de estos simplemente ocurre y se apaga. Es decir, nos puede durar a lo mejor un día completo, nos puede incluso llevar al hospital, va a pasar como, va a tener un fin. Y de hecho vamos a poder seguir nuestra vida después de que ocurren esos ataques. En el estrés postraumático no es así. Esta sensación de la ansiedad al extremo, de los ataques de pánico, nos van a durar varios días, incluso meses, si no hacemos algo. Se vuelve, ¿sabes?, como una cosa silenciosa que nos hace tener miedo todo el tiempo. Es miedo como a volver a vivir esos episodios o esos eventos traumáticos. Puede que parezca así como sacado como de la manga, ¿no? Pero ¿cómo puedes tener miedo de algo que te pasó hace tanto o que ya ni siquiera estás en ese lugar? La mente de pronto simplemente reacciona. O sea, reaccionamos, como te decía, porque algo la reactivó y es como un mecanismo de defensa, pero muy en el extremo. Ya que estamos en esos episodios, los síntomas comúnmente van a ser como el revivir todo el evento, el estar pensando que eso que nos pasó va a seguir ocurriendo una y otra vez, de hecho, como si no pudiéramos escapar. Vamos a empezar a tener también algunos trastornos del sueño, incluso pesadillas que pueden llegar a ser muy vívidas, de estas pesadillas que sientes que está ocurriendo y que incluso cuando te despiertas sigue pasando. También vamos a ver que nuestras emociones como la ansiedad, el miedo, la tristeza van a ser parte fundamental de nuestros días. El estrés postraumático es muy cansado emocionalmente. No hay espacio para sensaciones como la alegría, la sorpresa, la felicidad, porque tenemos que estar como muy activos en la prevención de que no vuelva a ocurrir ese evento traumático. Entonces, al estar mucho tiempo así, va a empezar a bajar nuestra autoestima, nuestra seguridad, porque de hecho nos volvemos como indefensos a todo el mundo, lo que nos va a llevar también al aislamiento, a sentirnos vacíos, a perder como esa sensación de querer vivir. Otro síntoma muy común del estrés postraumático es que va a haber demasiados pensamientos intrusivos y sobre todo pensamientos intrusivos negativos. Ya sabes, estos de, como que voy a hacer algo malo o me voy a hacer daño a mí mismo. Aunque no lo quieras hacer, o sea, no es necesariamente como que va a ocurrir, pero los pensamientos ocurren. Porque como te decía, nuestra mente está buscando como escape, está buscando como alivio. Y a veces estos hacen como esa sensación de que si provocamos algo, nos vamos a sentir bien. No son tuyos, o sea, no están en tu control estos pensamientos. Son, digamos, como chispas que salen y simplemente hay que tratar de verlos y dejarlos pasar. Puede ser muy difícil porque si a esto le juntamos nuestra ansiedad y nuestro miedo de ese momento, pareciera que tenemos que sentarnos en ellos y ponernos a reflexionar, pero no hay que quedarnos ahí. También todo esto nos puede llevar a una sensación constante y prolongada de angustia. La angustia es una emoción muy profunda, muy pesada, que digamos es como el miedo al extremo, pero además acompañado de desamparo. Si ubicas que tú o alguna de las personas que quieres han tenido todos estos síntomas después de haber vivido un evento traumático, es muy importante no dejarlo pasar.
esta sensación, o más bien este trastorno, cuando mucho tiempo ya está en la persona, puede que, como te decía, va a ser como más complejo que lo pueda dejar, y de hecho también va a empezar a generar problemas en la salud en general, porque se deprime nuestro sistema inmune al estar tanto tiempo en una situación tan extrema de ansiedad, de angustia, de desesperación. Hay muchas cosas que podemos hacer para prevenirlo, como hablarlo, acudir a terapia antes de que esto nos pueda ocurrir, o sea, acudir a terapia cuando vivimos una situación compleja, o incluso tratar de sanar esos traumas aunque tengan mucho tiempo que nos ocurrieron en la vida. Pero cuando ya estamos en esa sensación del estrés prolongado por un trauma, lo mejor es acudir con un especialista. Podemos hacer intentos, podemos recurrir a la meditación, a la respiración, al yoga como un ejercicio, incluso podemos hacer como trabajo de autoayuda. Pero desafortunadamente, como te decía, es un mecanismo de defensa que va a aferrarse a mantener las cosas como están. Entonces, si ya ubicas que tú o alguien que quieres está dentro del estrés postraumático, la mejor resolución, como te decía, es acudir a terapia. Así casi que de inmediato, no dejarlo pasar, porque no da tregua. O sea, no es algo que digamos se te va a pasar o se te va a quitar. Va a haber momentos de lucidez en los cuales baja un poco la sensación, pero cualquier situación la podría reactivar como estímulos. Imagínate, ¿no? Volver a pasar por el lugar en el que ocurrió ese evento, o ver a una persona que se parece al atacante, por decirlo de alguna forma. La verdad es que no vale la pena esperar a que las cosas mejoren cuando estamos ahí. Hay que acudir a una terapia psicológica, e incluso de la mano de la terapia psicológica acudir con un especialista en psiquiatría para calmar esos síntomas a través ya sea de su propia terapia o de medicamentos adecuados y controlados que van a perdurar nada más por algún tiempo, en lo que los pensamientos, las emociones se pueden resolver en la terapia psicológica. Es muy importante aquí, ambas terapias se tienen que apoyar para salir del trastorno. Desde la visión psicológica, yo te podría decir que lo mejor es acudir primero a la terapia con un psicólogo y después al psiquiatra. Cada especialista va a tener una versión distinta de esto, pero desde lo que yo he visto, ese es el mejor resultado. Si nos quedamos únicamente con la parte de los medicamentos, imagínate, el evento traumático no se va a ir, no se va a resolver, solo vamos a calmar nuestras emociones, pero eso no nos va a ayudar a poder transitar por eso que nos está haciendo daño, que se está haciendo, sabes, como un callito adentro de nosotros, que nos está doliendo, que nos está lastimando. Hay que verlo, hay que entenderlo, porque el trauma no es un error, no es algo que provocamos, es un evento que vivimos, que podría incluso ser un problema fuera de nosotros, del cual podemos hablar, podemos abordarlo, podemos incluso darle la vuelta a la página, no necesariamente olvidarlo o no necesariamente perdonar, pero sí poder entender qué fue lo que pasó y qué de eso dependió de mí y qué no está en mi control. Sé que este es un tema complejo. Cuando ya estamos ahí, porque yo también lo llegué a vivir, creo que es algo muy común, es algo que nos puede llegar a ocurrir en cualquier momento, es parte de nuestra naturaleza humana, porque como te decía, es un mecanismo de defensa. Lo importante es saber cuándo hacerle frente, tratar de sacar el mayor valor posible para hacerlo, y si no lo tenemos, recurrir con las personas que tenemos cerca para que nos puedan ayudar y nos lleven a recibir el tratamiento adecuado. Espero que este video te haya gustado mucho y que te sea de utilidad. Por favor, compártelo con las personas que creas que les va a ayudar o que les va a poder como resolver dudas acerca de qué es el estrés postraumático. Te pido que te suscribas al canal y que me regales un like. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.